Pagano es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del espacio Coherencia, y está en comunicación con nosotros. Hola Marcela, ¿cómo estás? Nacho acá te saluda. Hola Nacho, ¿cómo andás? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a vos por la posibilidad, y disculpame que sé que tus productores me habían llamado en otra oportunidad, pero son horarios complicados. A veces en el Congreso, en estos son los horarios en los que estamos en comisión, así que gracias por no, por favor. Estar. Marcela, fuimos gracias por la insistencia. Compañeros en TN durante mucho tiempo, sí. Así que bueno. Marce, te quería preguntar, bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Primero quiero preguntarte por la comisión de presupuesto, ¿no? Porque bueno, sí. Esper se bajó, se pidió una licencia, ahora el 10 de diciembre va a dejar de ser diputado nacional, pero era el que presidía la comisión de presupuesto, ahí estaba la iniciativa de que sea Berti Venegas Lynch, en el medio nada más y nada menos que la comisión de presupuesto, la ley de leyes, ¿no? A ver, si vos me preguntás a mí, porque hay que poner en contexto algunas cosas. Yo nunca estuve de acuerdo con que se tratara en la Cámara de Diputados la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto, argumentando en estos momentos políticos, casi se hace en la última sesión, una cuestión de idoneidad moral a través de lo que ya sabemos y pudimos acceder de información sobre las sospechas de la narcopolítica ligada a él. Yo creo que cuando se empieza a dirimir esta situación, se toma como proyecto una iniciativa de la diputada Victoria Tolosa Paz, que creo que remitía al año pasado, y que el objetivo de removerlo en ese entonces era porque Espert, como otros tantos del oficialismo que están a cargo de comisiones, no permiten que se abra la comisión a la discusión de proyectos de ley. Entonces, lo que yo veo que mucha gente le molesta, que es que dicen los diputados no trabajan, hay sesiones una vez cada 20 días, eso no es trabajar, lo cual es entendible el enojo. Para los que queremos trabajar es un problema, porque si no nos abren las comisiones, no podemos debatir los proyectos que se presentan y nunca se va a llegar al recinto. Eso es importante que la gente lo tenga en claro. Entonces, si me preguntás a mí, lo que habría que dirimir es si corresponde que el oficialismo presida esa comisión, después de que hemos visto que la decisión del Ejecutivo es que nunca se debatan los proyectos de ley fuertes, como por ejemplo los últimos 2 años del presupuesto. La gente tiene que saber, que nos está escuchando, que hoy el presidente está gobernando por decisión del Ejecutivo con un presupuesto prorrogado que había escrito otro gobierno. Un presupuesto del año 2023, un presupuesto del Ejecutivo cuando Massa estaba en economía. Entonces yo creo que esa situación es de tanta gravedad que, si me preguntás, a mí no me gustaría arriesgarme a que nadie del oficialismo la presida, aunque sé que en los modales y las buenas prácticas del Congreso siempre está seguir la tradición, y que como esa es una comisión tan importante, generalmente se le cede su presidencia a alguien del oficialismo ahora para trabajar, no para cerrarla en la tercera discusión cuando te quieren cambiar algunas de las propuestas, y vos como oficialismo no querés y te encaprichás como niño, haces berrinche y la cerrás y no permitís discusión alguna. Eso no está bien, y eso va en contra de las buenas prácticas parlamentarias que creo que todos los que desean que la Cámara vuelva a trabajar y a ser honorable para el pueblo, creemos. Así que, en mi opinión, no está a la altura nadie del oficialismo de asegurarnos, después de los 2 años que hemos tenido prácticamente ya dentro del Congreso, que esa comisión vaya a trabajar. No quieren que se discuta. Y cuando vos estás en democracia, en el Parlamento, el representante de todos los colores políticos, te la tenés que bancar. Como pasó con Macri, cuando Luciano Laspina estaba al frente de esa comisión. Nadie la cerró, nadie la bloqueó, los funcionarios tuvieron que sentarse ahí ante interlocutores que le preguntan, que le cuestionan, porque así funciona el Congreso. Este gobierno tiene prácticas que van en contra de ya el normal funcionamiento de la institución de la Cámara de Diputados. Entonces es muy peligroso para mí que el Poder Legislativo siga haciéndole estos guiños por tradición de no trabajar. Y te lo dice alguien que entró creyendo que había que trabajar y por el lado de la libertad avanza.
¿Por qué pensás que tiene estas prácticas? ¿Son prácticas que tiene adelante la gente que el gobierno designó como autoridad en el Congreso? ¿Que son prácticas que de repente lo hacen por ignorancia? Digamos, porque el presidente sabe, son órdenes del presidente. Yo no sé si el presidente está al tanto ni siquiera de cómo es la parte más fina de cómo se traban los proyectos de ley cuando vos no querés que se trabaje, pero ocurre lo mismo con asuntos constitucionales. A mí me da vergüenza, en la última sesión, yo creo que estuvimos, si no recuerdo mal, desde la 1 hasta las casi 4 de la mañana, haciendo votaciones para emplazar a comisiones, es decir, para advertirle a los presidentes de las comisiones, señores, tal día, tal hora usted tiene que abrir la comisión y dejar que los diputados se sienten a trabajar y a discutir proyectos de ley. O sea, en vez de debatir los proyectos, tenemos que, los diputados, en plena sesión, obligarnos a votar para que las distintas autoridades de las comisiones, sobre todo que preside el oficialismo, abran las comisiones. Asuntos constitucionales es otras que preside. Mayoras no es personal, él obedece órdenes, yo ya lo sé. Y yo creo que lo que pasa ahí es que en realidad no tienen voluntad de que el poder legislativo funcione, no creen en la división de poderes. Y eso es sumamente peligroso, porque yo puedo entender que a la gente no le guste este Congreso, pero este Congreso es la representación de lo que se votó. Y cuando el constituyente creó esta figura, en la división de poderes lo que creó es un sistema de pesos y contrapesos, y no hay nada más liberal que eso. No hay nada más liberal que el sistema de pesos y contrapesos para que no haya una mayoría absoluta en uno de los solos poderes. Pues si no estaríamos más que en una república, en una nación democrática, tendríamos que estar en una monarquía. Estamos hablando con Marcela Pagano, diputada nacional. Marcela, y sobre esto de la limitación de poderes, ¿no? La iniciativa de los DNU ahora vuelve a la Cámara de Senadores. ¿Qué te pensás que puede llegar a pasar con ese proyecto? Bueno, lo primero que quiero decirte es que eso fue una maniobra de algunos que recibieron, vaya a saber qué caricia, del oficialismo, porque el gobierno encontró en obstaculizar el artículo 3 de esa ley la llave para que dilatar la aplicación de la misma. Porque los votos estaban para que esa ley saliera. ¿Cuál es el artículo 3? El artículo 3 remite a la duración o la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia. Se estaba proponiendo acortar la vigencia justamente para que no tengamos ni este ni ningún otro gobierno la posibilidad de gobernar por decreto, sino justamente que se respeten la división de poderes y aquellas cosas que por Constitución deben dirimirse en un recinto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se cumpla. Bueno, estaban los votos, hubo muchísimo lobby del gobierno y se logró frenar con 2 o 3 manos que de entrada en el debate habían dicho que estaban de acuerdo y que iban a acompañar, y vaya a saber por qué razón o qué caricia le hicieron para darse vuelta. Y finalmente lo que ocurre es que esto obviamente vuelve a la Cámara Alta, o sea que se dilata. Ahora habrá que ver con cómo se insiste con ese proyecto, pero al fin y al cabo lo que termina pasando es que en la práctica no se aplica, y mientras tanto escuchás cosas tales como ministros que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una nueva convertibilidad y ni siquiera por decreto? Ya directamente en un anuncio en donde, por amor al peso, van desde Estados Unidos nos van a comprar pesos. Con lo que significa cuando se te mete, y ya lo vivió el propio Mauricio Macri, cuando se te mete un poder económico externo a hacer compras oportunas en el mercado financiero, después dependés de prender velas y de que no se vayan. Porque cuando salen a vender sus posiciones, si se les da las ganas de vender las posiciones, se te derrumba la estructura de la moneda, se te derrumba lo que la sostiene, porque salen a vender masivamente. Entonces, a mí esas noticias me generan estupor. Lejos de estar contenta, lejos de imaginarme que la gente va a ir y va a cobrar a fin de mes dólares, yo no pienso esa ficción. Yo estoy escuchando muy finamente y obviamente esperando y aguardando las iniciativas oficiales, pero me bastó con escucharlo ayer en un reportaje periodístico en La Nación, en donde hubo poquitas repreguntas, para mi gusto, al ministro de Economía, Toto Caputo, como para entender un poco hacia dónde vamos.
Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Que no haya necesidad de intervención alguna. ¿Qué decodificaste de lo que dijo Caputo? Que, bueno, básicamente dijo, vamos a seguir con el esquema de bandas, dijo que no está listo el escenario para una dolarización, pero ¿qué interpretaste vos de lo que viene entonces a raíz de la declaración de Caputo y de lo que fue esa entrevista? Yo creo que lo que viene, según lo que dijo, porque hay que ver si lo que dijo es así, pero lo que él dijo es que vamos a estar en un sistema de bandas, es decir, de precios mínimos y máximos del dólar, raro, ¿no? De un liberal, en donde el libre mercado supuestamente te tiene que fijar con exactitud el valor del dólar, o de cualquier bien de la economía o servicio. Bueno, ese sistema de bandas lo va a sostener Estados Unidos, que ahora le parece que es buena invertir en pesos, le parece bueno. Me parece que somos un país en el que vale la pena invertir en su moneda. Muy raro, porque los problemas que está teniendo Estados Unidos en su economía son relevantes. Entonces ellos van a salir a comprar pesos. Eso no se puede evitar, porque la realidad es que si ellos quieren salir a comprar pesos porque les parece una buena inversión, es algo que está dentro de la regla del mercado. Yo lo que advierto es el problema de cuando sucedió en otro momento, cuando gobernaba el presidente Mauricio Macri, y no era el Tesoro, sino eran particulares pesados del mercado financiero que vinieron e invirtieron en Argentina, hicieron oportunidades de inversión financiera y cuando no les sirvió más, se deshicieron de las mismas masivamente. Cuando vieron la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri tal vez no pudiera volver a ser electo, se sacaron de encima los activos argentinos y ahí se desinfló el valor del peso, es decir, subió muchísimo el dólar. Y fue realmente un maremoto para nuestro sistema financiero. Por ahí la gente no se acuerda, pero vivimos esa situación. Ahora es el Tesoro y tenemos que confiar que siempre le parezca una buena inversión al Tesoro de los Estados Unidos comprar pesos. Y después, otra cosa, yo como periodista siempre critiqué cuando se negoció el swap con China, que no se dieron a conocer los términos de esa negociación. Un swap es un préstamo entre bancos, que se aplica cuando ambos bancos se ponen de acuerdo y se intercambian las monedas. Y es un préstamo que nos hizo China, uno de nuestros principales socios, a nuestro Banco Central. Yo en ese momento critiqué que no se conocieron los términos, es decir, el costo, por qué nos daban ese beneficio, a cambio de qué. Bueno, hoy vuelvo a decir lo mismo, porque no sabemos los términos y las condiciones que negocian con ese swap que se anunció, aparte por redes sociales, es bastante bizarro todo, ¿no? Cero institucional. Que en teoría tendríamos con los Estados Unidos, es decir, bancos centrales que se prestarían entre sí cuando Argentina obviamente lo necesite y el otro banco, el de Estados Unidos, esté de acuerdo con activarlo. Bueno, ¿a cambio de qué? Claro, ¿cuáles son las condiciones de todo esto? Pues yo siempre soy mal pensada en la vida, yo nunca pienso que el otro lo hace por generosidad o amor a la patria ajena. Entonces es un poco raro y además porque escucho también a interlocutores dentro del Senado de los Estados Unidos advertir que esto es raro por las condiciones que no me quiero meter porque es otro país de la economía estadounidense, por lo que ellos están transitando. Cuando veo cuestionamientos del otro lado, en el hemisferio norte, me pregunto qué le estaremos prometiendo o dando a cambio. Y si lo que le estamos prometiendo y dando a cambio no tiene ningún tipo de problemática y se puede discutir, ¿por qué no podemos conocer las condiciones? Todos los argentinos. O sea, ¿estás de acuerdo con esa iniciativa que incluso han planteado desde la oposición de decir, bueno, que pase por el Congreso esto, o que por lo menos de manera no vinculante que se informe? Pero por supuesto tiene que informarse, y sí de manera vinculante, porque me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿y si vienen por la energía nuclear y el desarrollo nuclear de Argentina? Si vienen por lo que nunca pudieron tener, que es el CAREM, el reactor más pequeño del mundo, si no me equivoco, que tiene Argentina, que es una tecnología única que nunca nadie pudo emular, incluso con los millones que invierte los Estados Unidos. ¿Y si vienen por eso? ¿Y si estamos entregando nuestra soberanía nuclear? ¿Desde cuándo nuestra soberanía militar tiene que estar al servicio de otra nación? Me lo pregunto, ¿no? Pero como todo es por decreto, ni siquiera uno lo puede cuestionar. Entonces, si por lo menos pasara por el Parlamento te asegura que hay un sistema de pesos y contrapesos porque están todos los colores políticos representados. Y es totalmente, yo creo, antiliberal no permitir una discusión. Y cuando vos comprometés a la Argentina a largo plazo, a compromisos que no se pueden honrar en un solo mandato, es decir, a cuestiones que vencen en 5, 6, 7, 8, 9, 15 años, sí o sí tenés que pasar por el Congreso.
porque es altamente probable que el próximo gobierno, sea este o de otro color político, esté representado en alguno de los bloques partidarios del Congreso. ¿Cómo ves la figura de Martín Menem dentro del Congreso hoy, después de lo que fue su cuestionamiento público, después de las elecciones bonaerenses, la estrategia con Lune Menem? ¿Cómo quedó la figura de él? Yo creo que su figura está totalmente debilitada. Ya lo estaba en términos de autoridad dentro del Parlamento. Es una persona sumamente autoritaria a la hora de ejercer la presidencia, pero yo creo que está muy debilitado. Creo que los cuestionamientos internos dentro del partido son tan grandes que se piensa ya en quién lo va a reemplazar el 10 de diciembre. Y no es algo que me compete a mí, simplemente son cosas que escucho de los propios aliados, ¿no? Los propios que van en la boleta con La Libertad Avanza ya vociferan la voz de Ritondo como un posible candidato a sucederlo. No es ni mi deseo, no es ni mi expresión, no soy parte del oficialismo por deseo mío, pero tengo que describirte lo que ocurre, porque también nací periodista y moriré periodista. Entonces uno escucha y analiza. Entonces cuando vos ves que los propios están ya viendo en otra persona, que además tiene un lugar muy relevante, ¿no? Que es Ritondo, un posible sucesor, bueno, ni que hablar los que entran, que también tienen ganas de ocupar lugares de poder. Se habla de Sebastián Pareja como presidente de bloque o de un interbloque. Ahí tienen problemitas internos porque hay gente del PRO que no quiere estar, ni siquiera quieren estar sentados con La Libertad Avanza. Vos sabés que a mí me pasó, lo cuento como una anécdota, ¿no? Para que vean lo que es la política. A mí me pasó que cuando nosotros decidimos con algunos pares irnos del bloque, pues estábamos totalmente en desacuerdo con las iniciativas que iban contra los sectores vulnerables. Por ejemplo, estábamos a favor de la emergencia en discapacidad porque no permitieron la discusión de un presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros pedimos irnos a otro espacio, a sentarnos dentro del recinto, primero para que no se sienta incómodo el diputado de La Libertad Avanza en una foto donde pudiera salir con nosotros. Y segundo,